Hay que excluir a los pensionistas que más ganan de la subida del 8,5% de las pensiones que se va a producir en el año 2023. Esto es uno de los debates que se está produciendo actualmente y yo creo que sería interesante mirar los pros, mirar las contras, por qué se está produciendo y si tiene sentido o no tiene sentido. Y como no, al final del todo o durante el vídeo, mi opinión. Pero bueno, nada más. Vamos un poquito a la presentación y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, lo que comentaba, ¿no? En las últimas semanas se está produciendo un debate en el que si habría que incluir a las pensiones más altas con la subida del 8,5%. Hay que recordar que esta subida del 8,5% no es una subida sin más, es una subida porque hemos tenido una inflación media durante este periodo del 8,5% o más. Hay que recordar que todavía no está finalizado el cómputo, finalizaría con los datos de inflación de noviembre para calcular de esa manera cuánto es realmente la subida final que se produciría. Bien, han salido varias noticias, por ejemplo, una noticia en el Confidencial en el que antiguos ministros y economistas muy relacionados con el PSOE pues abogan porque no habría que subirlos. Estaríamos hablando de Miguel Sebastián, Jordi Sevilla, Ignacio Conde Ruiz, Daniel Fuentes, José Carlos Díez o Gonzalo Bernardos, por ejemplo, ¿no? Y, como no, aparecerían otros think tank, otras empresas, y es una noticia que leían en Voz Populi, en el que el ESADE Excepol, que sinceramente no lo conocía, pues comenta que era mejor subir las pensiones más altas tan solo a un 2% y, en cambio, las más bajas subirlas a un 8,5%. Con esto se reduciría se reduciría alrededor de un 45% el coste, digamos, de las pensiones. Claro, aquí yo creo que muchas veces, y me ha sorprendido mucho que hay muchos economistas que al final confunden diferentes términos, ¿no? Estamos hablando que la seguridad social es un sistema contributivo, es decir, que supone que cuanto más contribuyes, más vas a recibir, que es diferente a un sistema impositivo, en el que todo se hace realmente recaudando a través de impuestos y no hay esa relación de contribución, ¿no? Entonces yo creo que es un pequeño detalle que al final no nos damos cuenta, ¿no? Si la seguridad social es un sistema contributivo, el que más contribuye es el que, más gana. Pero bueno, todo esto podría tener una serie de matizaciones que podríamos verlo, ¿no? Pero bueno, la pregunta, yo creo, ¿no? ¿Se contribuye mucho? Es decir, que se paga más de lo que se cobra. ¿Cuál es la rentabilidad de las pensiones que puede tener una persona normal? Y para responder a esta pregunta hay un informe bastante interesante que es de marzo del año 2020 en el que el Banco de España hace estos cálculos, es decir, cuánto es lo que una persona está contribuyendo, lo estratifica dependiendo diferentes percentiles y, hace una serie de cálculos. Destacar a los autores, María Moraga y Roberto Ramos, que serían los autores de este informe, ¿no? Entonces, los resultados son bastante potentes, ¿no? Y es que habla que los rendimientos medidos de manera real significa que se tiene en cuenta la inflación, sería de un 3,5% anual, de manera normalizada, es decir, teniendo en cuenta todas las saldas de jubilación. En el caso de las ordinarias sería un 4,11% por encima de la inflación, las anticipadas sería un 2,80%, y, por ejemplo, las procedentes de jubilación parcial un 3,90%. Entonces, alguien puede decir que tengas una rentabilidad del 3,5% anual en términos reales, ¿vale? Es decir, que si consideramos que la inflación en toda la historia puede ser, por ejemplo, de un 2%, imaginaros que pensáramos desde el punto de vista del objetivo de inflación, hablaríamos que invertir en tu pensión futura te estaría dando alrededor de un 5,5% en términos netos y ese 3,5% en términos, anuales. ¿Es mucho? ¿Es poco? Que esta es la gran pregunta que yo creo que mucha gente se haría. Pues va a depender de la inversión de cada uno. Por ejemplo, aquellas personas que decían tener invertido en el banco al 0%, la rentabilidad del 3,5% de términos reales pues no es buena, es la leche, por no decir que es excelente. Pero, por ejemplo, aquellas personas que han decidido invertirlo en términos, por ejemplo, en bolsa, tener una rentabilidad del 3,5% en términos reales,
puede ser relativamente poco, ¿no? Os pongo un gráfico que yo creo que es uno de los gráficos que yo creo que siempre hay que tener de cabecera, y muchas veces en muchos vídeos acabo poniéndolo, ¿no? Y viene sobre todo de un libro que es Stocks for the Long Run, que está traducido en castellano, de Jeremy Siegel, en el que nos dice un poquito la rentabilidad que se habría obtenido desde el año 1802 hasta el año 2012, que es el último dato que tenemos. Posiblemente, si tuviéramos datos hasta el año 2022, pues esto, digamos, habría cambiado, ¿no? Pero quedaros con ese dato, ¿no? Más o menos, ese 3,5 correspondería más o menos a una rentabilidad, digamos, de bonos del tesoro, y alguien que habría invertido en acciones en un periodo de tiempo largo, pues habría obtenido un 6,6%, ¿no? Con todo, pues hay muchas reflexiones que me estoy haciendo, ¿no? De si es mucho o poco, si hay que subirlo o no hay que subirlo, ¿no? Y la primera es, ¿por qué no se da una elección a todos, ¿no? Es decir, a todos, independientemente si eres un autónomo, si eres un trabajador normal, etcétera. Algo que existe todavía en el año 2022 en España en el caso del régimen de autónomos, es decir, que cotizamos los autónomos una cantidad mínima y a partir de eso cada uno puede elegir. Algo que no se produce en el trabajador, digamos, normal. Pero la pregunta es, ¿por qué hay que hacer que todos tengamos una obligación de cotizar más alta, y por qué no puede ser que todos tengamos una base de cotización pues que más o menos pueda ser mínima? ¿Por qué no puede ser el salario mínimo? Que yo creo que sería digamos, lo adecuado, y que cada uno pues al final decide cómo quiere, digamos, invertir, ¿no? Una segunda reflexión, ¿no? Y es la existencia de las rentas básicas universales o las RGIs, ¿no? ¿Cómo cambia todo este sistema contributivo con el tema impositivo que hay, ¿no? Hay que pensar que las RBUs o las RGIs forman parte de un sistema impositivo, es decir, que se recauda relacionado con, o se pagan relacionado con lo que se recauda desde el punto de vista de impuestos, ¿no? Las situaciones empiezan a ser un poco idiotas o inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, para el año 2023 se ha aprobado que la RGI de Euskadi fuera de 800 euros, es decir, 9.600 euros año. ¿Por qué? Porque la RGI se cobra en 12 meses. Pero en cambio la pensión mínima en el año 2022, con 65 años, sin cónyuge, digamos una persona normal que no tenga familia, que no tenga cónyuge, serían 721,70 euros en el año 2022. En el año 2023 se considera que podrían ser esos 783 euros. Es decir, hablamos de 10.962 euros. Es decir, tan solo una diferencia de 1.362 euros anuales. Es decir, que todos los datos que el Banco de España habría calculado, si alguien pensara, diría, ostras, es que apenas pues contribuyo, pues la rentabilidad incluso podría ser negativa, ¿no? Entonces la renta básica universal yo creo que puede trastocar toda la sensación para esas personas que están cotizando a la mínima, si merece la pena o no merece la pena, ¿no? Es una reflexión que me hago desde el punto de vista hacia dónde vamos y cómo estamos, ¿no? Luego también un poquito os dejo un gráfico, ¿no? En el que se puede ver cómo es la cotización máxima y cómo es la pensión máxima, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, desde el año 2008 cada vez está aumentando mucho más la cotización máxima y cada vez está subiendo menos la pensión máxima. Es decir, que ese carácter contributivo que tendrían las pensiones pues está acabando. Fijaros cómo sube de una manera bestia, y posiblemente nos encontremos pues dentro de unos años que esto, digamos, aumente y pasemos de ser un sistema contributivo a ser un sistema impositivo, que no sé si es mejor o es peor, pero bueno, que nos lo digan, ¿no? Que realmente la seguridad social es un sistema impositivo y no contributivo. Más reflexiones. La duda, ¿no? ¿Se podría financiar gastos de seguridad social con impuestos directamente? ¿No? Es decir, ¿por qué no podemos eliminar el impuesto al trabajo, que en el fondo es lo que es, y por qué no subir otro tipo de impuestos, ¿no? O reducir gastos. Bueno, reducir gastos, José, se te va la olla. ¿Cómo podemos reducir gastos? Es imposible. Ningún gobierno va a pensar en que se puede reducir gastos, ¿no? Pero, es decir, ¿por qué no podemos pensar en que haya una renta básica universal para todos, una RGI para todos, en el que se cobren 800 o, ¿por qué no, 1.000 euros el salario mínimo y se recaude mediante impuestos? ¿Por qué no se puede producir eso, ¿no? O sea, sería algo, yo creo que sería más correcto a la hora de hacerlo, ¿no? O ¿por qué no buscar un sistema de cuentas nacionales reales en el que exista una mayor relación entre lo que se cotiza y lo que se acaba ingresando?
e indexarlo a otros sistemas que no sean el IPC. Por ejemplo, podría ser un sistema de bonos nacionales, una mezcla de indexados y bonos, etcétera, ¿no? En que existiera realmente esa relación, ¿no? Y que pues estarían claro exactamente cómo van a ser esas, digamos, rentabilidades, ¿no? Es decir, vamos a darle, digamos, una vuelta, ¿no? Un poquito a todo esto y pensar si es correcto o habría que excluir en el alza de las pensiones este 8,5%, ¿no? Yo realmente tengo muchas dudas de realmente qué es el sistema y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, bueno, yo sinceramente pensar que a una persona que ha cotizado sus cantidades, que a la mitad del partido, es decir, que ya está jubilado, no se le suba el IPC en general, no me parece correcto. ¿Por qué? Porque es que no puedes hacer nada, ¿no? Pero ¿por qué no se podría pensar o cambiar dentro de todo, ¿no? Pero bueno, la pregunta, yo creo que es la parte, digamos, importante de este vídeo y es saber tu comentario, ¿no? Tu opinión. La pregunta, ¿hay que excluir el alza del 8,5% de las pensiones máximas? ¿Sí o no? Yo personalmente creo que no. O sea, creo que habría que subirlo, digamos, e indexarlas al IPC. Otra cosa es que habría que hacer un cálculo si las pensiones tienen que ser tan altas como pueden estar ahora, sí o no, y con las dudas de la RBU o RGI que antes se ha hablado, ¿no? Y otra pregunta, ¿hay que ir a un sistema impositivo de las pensiones? Es decir, que pasemos a un sistema en el que dejemos de tener ese sistema contributivo y pasemos a un sistema impositivo. Nada más, espero tus opiniones y como no, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.